Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Deseamos que tengan hoy una hermosa jornada. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13. Y la palabra lleva por título, por la santidad de la iglesia. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos y aún así aún se hinchan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de vergüenza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu, y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu, y también el poder de nuestro Señor Jesús también estará con ustedes. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos, ya que conocen el dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de Pascua, porque Cristo es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución, y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son ávaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entregue a la prostitución, o sea avaro, o sea idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con gente así ni siquiera comer juntos. No me toca a mí juzgar a los de afuera. Dios será quien los juzgue, pero ustedes ya están juzgando a los de adentro. Por eso quiten a ese pecador de en medio de ustedes. Pablo reprende a la iglesia de Corinto porque hay entre ellos fornicarios, y por haber aceptado este pecado deben expulsar a quien comete este acto para que su espíritu sea salvo en el día del Señor, y así evitarán que el pecado se propague como la levadura. La iglesia deberá juzgar y expulsar a los fornicarios, ávaros, idólatras, entre otros. Disciplina al fornicario. El pecado es como la levadura que afecta a toda la comunidad. La iglesia de Corinto no había adoptado ninguna medida respecto al hermano que había fornicado con la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 27, versículo 20, «Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre». Aunque ausente en su cuerpo, Pablo está presente en espíritu y les insta a juzgar a dicho infractor. El pecado, la levadura, atenta contra la pureza de la iglesia, comprada a precio de sangre por Cristo. El tal sea entregado a Satanás en el versículo 5 significa que quien comete este pecado ha de ser expulsado o excomulgado de la congregación. El fin de la disciplina no es la destrucción, sino el arrepentimiento, para que el espíritu sea salvo en la segunda venida del Señor. ¿Cuál es el pecado cometido por el cual Pablo manda excomulgar a su infractor? ¿Qué medidas toma mi comunidad contra los pecadores que cometen inmoralidad sexual? No juntéis con los fornicarios.
La pureza de una congregación es tan importante como su unidad. Ciertamente Dios vendrá a juzgar al mundo y a sus pecados. No obstante, es nuestro deber como creyentes examinar la congregación y purificarla con la autoridad de la palabra. Pablo menciona el pecado de los perversos. El versículo 13, que se hayan de llamar hermanos. Los demás miembros de la iglesia no deben juntarse con ellos, sino excomulgarlos. Tolerar un pecado los llevará a aceptar a otros, atentando contra la pureza de la iglesia. La clave para mantener la santidad de una congregación está en examinar los pecados de sus miembros a la luz de los parámetros bíblicos, aplicando disciplina y exhortación. ¿Cuáles son los pecados que Pablo menciona además de la fornicación? ¿Qué pasaría con mi comunidad si comenzara a ocultar los pecados de mis hermanos sin aplicar ninguna disciplina hacia ellos? Señor, me pregunto si las críticas del mundo hacia la iglesia no son más una advertencia de tu parte para que busquemos mayor santidad. Me arrepiento de corazón ante ti, que has derramado tu sangre preciosa para limpiarme de toda la inmundicia del pecado. Deseo apartarme del mundo en santidad y ser una luz que ilumina con el Evangelio. Un ensayo para meditar declara el mensaje de arrepentimiento. Vivimos en una época descarada en la que las personas no se arrepienten, alardean de lo que deben ocultar, consideran bien el mal y aborrecen lo correcto. Lo mismo sucede con la iglesia. A menudo podemos ver fieles que saben que deben arrepentirse de sus pecados, pero que encuentran ofensivo que sus faltas les sean señaladas. Asisten a la iglesia más emocionados por el mensaje positivo que recibirán que por escuchar la verdad acerca de que deben arrepentirse de sus pecados, y esperan la solución que transformará sus esfuerzos en logros en vez de la exhortación dolorosa que les guiará hacia el verdadero arrepentimiento. En última instancia, el hecho de que la palabra de Dios no funcione como valor absoluto nos muestra la verdad que la iglesia corre peligro. Esta pandemia nos llevó a prestar más atención al número de casos confirmados cada día en lugar del número de test realizados. Lo que en realidad afecta es el número de fallecimientos. Es decir, por más que haya muchos infectados, si nadie se realiza el test, el número de contagiados sería nulo. Del mismo modo, la única manera de saber exactamente cuán grave es el pecado es evaluando con la palabra de Dios. Pero, ¿cómo podremos reconocer el pecado si no lo declaramos? Además, ¿cómo podemos alcanzar el arrepentimiento genuino sin entender el pecado? ¿Y cómo podremos conocer la gracia del Señor que perdona nuestros pecados? Por lo tanto, debemos alejarnos de toda enseñanza que no instruye lo suficiente acerca del pecado y que no nos permite confesarlos ante la palabra, debido a que no hay perdón verdadero ni gracia sin arrepentimiento. La palabra de hoy que el Señor nos llama, nos habla, es realmente muy fácil de entenderla y tal vez muy difícil de aplicarlo. Por eso le pedimos a Dios que nos ayude con su gracia y con su Espíritu Santo a poder discernir, ¿no? Recuerden ustedes que la palabra es como un espejo. Frente a ella vemos nuestra situación y esas situaciones que vemos que hay que cambiarlas, la cambiamos. Por ejemplo, si me veo en el espejo y veo que estoy mal peinado, por lo general la tendencia es a peinarme bien, ¿verdad? Entonces, cuando me veo delante de la palabra, la tendencia, nuestro corazón tiene que llevar a cambiar de actitud. Hoy la palabra nos habla acerca del pecado de la fornicación, ¿no? Y específicamente a los de la comunidad de la iglesia, o sea, los miembros de la iglesia local. Ahora, ¿por qué? Porque es, ¿no? En el mundo común, ¿no? En el mundo exterior, en el mundo, la fornicación es vista de una manera casi natural, ¿no? Hoy, actualmente, en nuestro contexto, no se ve mal. La palabra dice también que en los últimos tiempos las cosas malas van a ser vistas como buenas, ¿no? Y las buenas como malas. Esta palabra es justamente para cada uno de los miembros de la iglesia, de los integrantes del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué dice? Si hay una de estas situaciones de fornicación en la iglesia, debe recibir esta disciplina, ¿no?
La disciplina tiene que ver con la restauración, ¿no? Con la aceptación del pecado, con reconocer que he fallado. Una vez que yo reconozco que he fallado, entonces allí empieza con arrepentimiento delante de Dios, ¿no? Mi vida va a empezar a cambiar y empieza Dios a restaurarlos, y dentro de la comunidad de fe también. Es un tema muy delicado que ha pasado y pasa, y seguramente pasarán muchas de estas situaciones, ¿no? Que está diciendo, si hay este pecado específico, ¿no? De la fornicación, hay que tomar las cartas en el asunto en base a la palabra, y la palabra de hoy nos dice, ¿no? Tiene que haber una disciplina para que en la congregación haya purificación, y también toda persona que haya cometido este pecado en particular pueda arrepentirse y pueda volver al Señor. Porque si dentro de la comunidad de fe estas cosas continúan, hace, ¿no? que la iglesia pueda, dentro de la iglesia puedan suceder un montón de cosas que no deben suceder, porque la iglesia es un cuerpo de miembros que deben vivir santificados, porque si no, ¿qué diferencia tendría con el mundo, ¿no? Y somos muy diferentes. Nuestros parámetros de vida están basados en la palabra, y la palabra dice que no hagas esto, ¿no? Que no hagas esto. Así que el día de hoy pensemos, si algunos están viviendo una situación parecida, declárelo al pecado, ¿no? Confiéselo a su líder, a su pastor, su pastora, confiéselo, háblelo y reciban esta disciplina y acepten, reciban también el perdón de Dios, quebranten su corazón delante de Dios, y luego el periodo de santificación, de restauración, para volver a empezar, porque todos fallamos en algún momento. Algunos de ustedes pueden decir, pero yo no soy fornicario, pero tal vez hay otros pecados que estás cometiendo, que estamos cometiendo. Debemos arrepentirnos, debemos santificarnos y debemos purificarnos y restaurar nuestra relación con Dios. Porque cuando hay esta clase de pecados, de fornicación y todo lo relacionado a lo sexual, y también en relación con mi hermano, que pueden ser un montón de cosas, un chisme, ¿no? Cosas así hacen que nuestra relación con Dios se rompan, ¿sí? Y esto hace que nos dividamos, hace que nos alejemos de Dios poco a poquito, y trae consecuencias fatales para nuestra vida espiritual. Por eso, confesemos, oremos delante de Dios, decirle, Señor, ayúdame, he sido débil, ayúdame, y junto con tu líder, ¿no? Con tu pastor, oren, y así juntos pueden también restaurar esta relación con el Señor a través de la palabra, obedeciendo la palabra, y también a través de la oración. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios que cada día nos habla específicamente a nuestras vidas. Sabemos que somos débiles, somos seres humanos, somos carne, y muchas veces fallamos y caemos y hacemos cosas que no debemos. A veces, luego de hacer esas cosas que no debemos, nos sentimos mal y estamos decaídos espiritualmente. Señor, te pido que nos ayudes a que al detectar o hacer cosas que no son correctas delante de ti, que tú nos restaures, que nos des un corazón de arrepentimiento, que si tenemos esta disciplina, recibimos la disciplina, que podamos terminarla o pasarla en ese tiempo de santificación y restauración. Bendice, Señor, a nuestros líderes, dale sabiduría para que siempre puedan actuar de acuerdo a tu palabra. Bendice a los hermanos de la congregación, que todos sean guardados de todo mal, de todo esta clase de pecado que hacen que la familia se destruya, que la iglesia se destruya. Señor, te pido que tú seas ayudando a nuestra congregación, a
a los hermanos que están en diferentes también países, provincias, que cada día están haciendo los devocionales. Bendícelos para que siempre en sus iglesias, sus pastores, sus líderes puedan guiar de acuerdo a la palabra. Padre, te damos muchas gracias y pedimos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.